Veamos los errores u omisiones habituales en 1824, las empresas ferroviarias en el Imperio Austrohúngaro. En primer lugar, al principio del juego, en esta fase inicial donde se adquieren algunas empresas y las cartas especiales, efectivamente aquellas que no se adquieran van a la caja, salvo aquella que corresponde a la cartola de la empresa roja, Bosnia y Herzegovina. Así que todo se elimina y típicamente no se van a comprar efectivamente todas las cartas especiales o se van a abrir las mini empresas y se van a la caja. Ahora, respecto de la empresa roja, no olvidar que el precio máximo que se le puede colocar cuando se abra es de 100 pesos. No es de 120 pesos, que está reservado solamente para las tres empresas mayores o estatales. Es decir, la naranja, la lila y la beige. Ahora, también no olvidar en esta fase inicial que cuando alguien adquiere o abre una empresa minera y le tiene que fijar un precio de apertura de 120 o 200 pesos, automáticamente queda fijado también al 50% de ese valor el valor accionario de la empresa del color asociado. Es decir, si la mini minera, por ejemplo, es la amarilla, va a quedar inmediatamente fijada la valor accionario de la empresa amarilla de 10 acciones. Lo mismo para el resto de los colores. Ahora, en lo que es la venta de acciones, no se pueden vender acciones si es que efectivamente la empresa no ha operado jamás. ¿Ok? Aquí es una limitación para maniobras de tipo accionaria o bursátiles. Este juego es esencialmente operacional, como lo estamos mostrando en esta escala que he creado al efecto. Así que no se pueden vender, y tampoco se pueden vender si es que efectivamente, aquí arriba por ejemplo, en la oferta inicial existen 5 acciones. Ya sea porque se han vendido a la oferta inicial, se han devuelto al banco, entre comillas, o si efectivamente no se han comprado todavía más de 5 acciones. No se pueden. No olvidar aquella limitación. Ahora, cuando llegamos a la época 5, del tren 5, normal, los jugadores dueños de las empresas mineras tienen que entregar esa empresa minera y crear la empresa del color asociada, es decir, la amarilla, por ejemplo, la azul, la negra, la verde, y le van a dar el certificado de accionario. Esto es ipso facto al momento de la época 5. Cuando quedan operables las empresas beige, la lila y la naranja, aquellas empresas de 10 acciones estatales que llegan al final del juego, cuando se gatilla la época 4, al final de esa ronda operativa, no del conjunto de rondas operativas, sino que de esa ronda operativa en particular, se crea la empresa naranja y por lo tanto adquiere todos los bienes y activos de las mini empresas del color respectivo. Lo mismo ocurre con la lila en época 5 y con la empresa beige estatal en la época 6. Hay que esperar el final de la ronda. Ahora, supongamos que al finalizar una ronda se elimina y se exporta un tren. Y es el 4, primer 4. Se gatilla en ese mismo momento el cambio de época, todavía estamos en la ronda operativa, y por lo tanto, en ese mismo instante se crea la empresa naranja y se hace el cambio de activos. O sea, la exportación del tren es parte de la ronda operativa. Cuando quedan operativas las empresas mayores, las estatales, beige, naranja y lila, van a recibir un determinado capital en forma inmediata, apenas se gatilla la situación. Dijimos época 4, 5 o 6, según sea el color. Primero, no requiere tener el 50% de las acciones colocadas. A diferencia de todas las demás empresas, típicamente en cualquier otro juego 18XX, aquí, por el solo hecho de llegar a la época, al finalizar esa ronda operativa, se tiene que entregarle el dinero y quedan operables. ¿Y cuál dinero se le entrega? En realidad se le entregan 1.200 pesos menos 120 por cada acción que hubo que reservar porque se abrió la mini respectiva. Si, por ejemplo, la empresa naranja se entregaron las acciones que estaban reservadas, que son 4 acciones, porque hay 3 mini empresas naranja, hay una que tiene 2 acciones y las otras 2 tienen una acción cada una, entonces en vez de recibir 1.200 pesos, recibe 4 veces 120 menos. De tal manera que eso no olvidarlo como regla. Y al mismo tiempo, efectivamente, también va a recibir los activos, entre ellos las estaciones. Y si alguna mini del color no ha funcionado, la empresa mayor que se crea va a también recibir la estación que le correspondería si es que se hubiese abierto la mini respectiva. En la ronda accionaria, recordar que cada vez que se vendan acciones, baja un solo nivel,
aquí en el mercado accionario, aunque sean varias las acciones que se venden. ¿Ok? Un nivel solamente. Tendrían que pasar varias rondas el jugador dependiendo de una acción, y eso lo puede hacer. Vendo una acción amarilla, me toca el siguiente turno, vendo otra acción amarilla, y ahí puede ir bajando de a poco. Pero si vendo 3 acciones amarillas, baja un solo nivel. Respecto de los trenes mineros, los trenes G, los pueden adquirir, por ejemplo, una empresa que no sea minera. Por supuesto que sí. Y lo va a poder usar en la medida en que esa empresa, por ejemplo, la empresa naranja, conecte con una mina. Tiene que tener una estación al alcance del tren minero para que conecte con la mina. Primera cuestión que se puede olvidar. Segundo, supongamos que hay un tren minero que parte desde acá arriba, la mina número 1. Es un tren minero de 2. Entonces podría unir esta localidad, acá arriba, este círculo blanco, y este otro, por ejemplo. Y podría incluir también, supongamos que no existiera la ficha azul, podría incluir también todos los puntos de los pueblos, incluso pasando el tope que podría llegar, ¿ok? Efectivamente puede unir dos localidades, esta y esta, porque es un tren 2, pero también puede incluir los otros pueblos. Eso a veces se puede olvidar y se cree que al llegar a la ciudad del tope ya no puede seguir. No, incluye los pueblos más allá incluso de la capacidad máxima del tren. Recordar también que las ciudades de Budapest, aquí abajo por ejemplo en este mapa para 3 jugadores, y de Viena, un mismo tren no puede empezar en una parte de la ciudad, a pesar de que tengan dos localidades distintas, por ejemplo acá, en 1 y 2, efectivamente ahí es distinto de esta cosa de aquí abajo, no puede dar una vuelta y llegar por el otro lado de la ciudad. Se considera para todos los efectos reglamentarios como si fuese una sola ciudad, a pesar de que, como digo, existiesen círculos separados al interior del hexágono. Respecto de la adquisición de trenes, recordemos que uno puede mejorar el tren, siempre que sea del número superior inmediato. Es decir, por ejemplo, si yo quiero comprar el tren 6, podría entregar un tren 5 y pago la diferencia simplemente. ¿Ok? Es el número inferior, es si efectivamente uno entrega del tren inferior. Y además tiene otra ventaja, en que si yo tengo un tope de 3 trenes máximo, igual puedo entregar uno de los 3 a cambio de comprar el inmediatamente superior. ¿Ok? Esto rige tanto para los trenes mineros como para los trenes normales. Finalmente, en respecto de los trenes G o mineros, solamente se eliminan por el tren minero superior respectivo. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen que el tren de 2G se elimina por el 4G, ¿cierto? Y el tren 3G se elimina por el 5G. No hay forma de que, por ejemplo, con el tren 10, y en las reglas en inglés hay un error, en la traducción desde el alemán, se eliminen los trenes 3G, por ejemplo. Nada. El 3G se elimina solo cuando alguien adquiere el 5G. Recordar que los trenes que se eliminan al final del set de rondas operativas son solamente los normales, no son los trenes mineros. ¿Ok? Entonces, alguien adquiere un tren 5G, se elimina el 3G. O alguien adquiere el 4G, se elimina el 2G. No existe otra forma de eliminar estos trenes, por lo tanto, efectivamente, si nadie adquiere un tren 5G en toda la partida, lo que es raro, una empresa podría llegar hasta el final de la misma con un tren 3G sin ningún inconveniente. Y recordar además que comprar un tren minero, incluso aunque a la empresa no le sirva, igual permite decir que sí se ha cumplido con la obligación de tener un tren al finalizar la ronda operativa. Es decir, este juego da una serie de facilidades para que las empresas puedan tener un tren y no hay tanto problema con la obsolescencia y con la necesidad de verse obligado el jugador a incurrir en desembolsos propios para poder cumplir con esta obligación reglamentaria. Así que esas son las omisiones u errores que se podrían cometer en 1824. Este juego tiene un montón de reglas diversas de las básicas de un 18XX, como en 1830, derivado de la existencia de 2 tipos de tren y de la existencia de 3 tipos de empresas, aparte de las cartas especiales: las mini empresas mineras, las mini empresas de color, las empresas medianas, que podríamos decir que relacionadas con las empresas mineras, y las empresas estatales, que son las que llegan en las épocas 4, 5 y 6.